Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de todo lo que trata de mercado de futuros, ¿sí? Entonces, anteriormente ya hemos analizado, hemos visto todo lo que corresponde a análisis técnico, análisis un poco del análisis institucional hemos tocado y posteriormente con los ejemplos y operativas o caso de que nos pongamos a analizar el precio, van a ver cómo se analiza el precio, cómo encontramos o cómo activan los order blocks y todos los conocimientos que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Lo vamos a ver en práctica o vamos a ver en análisis en tiempo real y análisis en mercado que ya ha pasado para que ustedes entiendan y vayan adaptándose o vean qué es lo que tenemos que buscar o qué es lo que tenemos que esperar cada vez que se desarrolla el precio, ¿sí? Entonces, ya vimos todo lo que es análisis técnico, ya podemos, a estas alturas, ya podemos nosotros operar en el mercado financiero, salir a buscar ciertos patrones, salir a buscar las intenciones del mercado, cuidarnos de los movimientos que pueda hacer los grandes institucionales, también cuidarnos de cada vez que el mercado nos dé indicio de alguna debilidad, cuidarnos de no arriesgarnos o cerrar nuestras posiciones para no arriesgar nuestras ganancias, ¿sí? También hemos visto cómo identificar la debilidad en determinadas zonas, por ejemplo, en las consolidaciones. ¿Para qué? Para aprovechar, ya sea que queremos hacer una entrada para que el mercado esté rompiendo y el recorrido sea más amplio y lo dejamos correr porque vimos la debilidad, o si tenemos una posición que está en contra de esa debilidad, entonces podríamos cerrarla antes de que el precio nos saque en stop o nos saque en break even. Y si tenemos un poco de ganancias, podemos retirarnos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tocar uno de los mercados que nosotros nos dedicamos a operar, es el mercado de futuros. Lo que aprendimos fue para aprender a analizar todo tipo de mercados, ¿sí? Con todo ese análisis técnico podemos aprender a analizar todo tipo de mercados, acciones, futuros, bonos, todo lo que son forex, que son las divisas, ¿sí? Entonces ahí podemos entrar a operar cualquier tipo de mercado haciendo un análisis previo de las gráficas, porque hemos aprendido a analizar gráficas, ¿sí? La acción del precio, el precio y los institucionales. Pero ahora nos vamos a concentrar en qué es el mercado de futuros, cómo accedemos al mercado de futuros, cómo nos creamos una cuenta o cómo vemos las compañías de fondeo para poder acceder a grandes capitales y poder nosotros operar en el mercado de futuros y sacarle el mayor provecho a este mercado, ¿sí? Porque es uno de los mercados un tanto más calmados, más sencillos y es uno de los mercados más regulados que existe. Entonces es un mercado que te basa en bolsa pura. Entonces aquí podemos generar buenas ganancias y como están más regulados, podemos evitarnos perder nuestro dinero porque compañías se fueron y cosas así. Acá no suele pasar eso, ¿sí? Entonces es un mercado más sólido, por así decirlo. Entonces es un mercado donde vamos a aprovechar su potencial y van a lograr entender que en este mercado se puede hacer mucho dinero con poco tiempo que podemos darle, ¿sí? A la bolsa. Por ejemplo, en diferentes trabajos que nosotros tenemos, tal vez trabajamos 10, 8 horas, sí, algunos 12 horas, y tal vez se sacan, o al mes sacan el sueldo mínimo. Entonces, en este mercado tú vas a entender que existe la posibilidad de nosotros en menos tiempo poder sacar o maximizar nuestro tiempo para generar mejores ingresos que prácticamente superen lo que una persona estaría ganando a final de mes, ¿sí? Entonces, este es el mercado donde nos vamos a enfocar, donde pedimos que se concentren mucho y que evalúen y analicen bastante este mercado antes de entrar a operar, porque es un mercado en el cual podemos generar buenos ingresos y es un mercado donde muchos de ustedes pueden adaptarse. ¿Por qué? Porque tiene menos movimientos erráticos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Mercado de futuros. El mercado de futuros comenzó cuando los granjeros necesitaban una manera confiable de valorar sus productos, ¿sí? Los que eran mejor conocidos como los commodities, las materias primas.
porque dada la fluctuación de los precios, ellos no sabían cuánto iban a ganar año tras año o cosecha tras cosecha, ¿sí? Entonces ellos prácticamente, cuando, por ejemplo, una persona que era estos los granjeros o las personas agrícolas, cosechaban o sembraban en primera instancia, sembraban su producto, por ejemplo, el arroz. Ellos sembraban el arroz y no sabían a qué precio iba a estar el arroz cuando ellos cosecharan o cuando ya sea la temporada del arroz, ¿sí? Por ejemplo, usualmente nosotros compramos el saco de arroz en 100, 120 soles, entonces de repente ellos no tenían ese precio fijo, no existía en esos tiempos un precio fijo, entonces fluctuaba demasiado el precio. Entonces, tal vez ellos sacaban o tenían una expectativa de que el precio en esa temporada estuviera a 100 soles, pero pasaron unas cuantas cosas y el precio en el mercado estuvo de 80 soles. Entonces, si ellos ya habían promediado sacar un cierto margen de ganancia o beneficio a 100 soles, pues estarían perdiendo o estarían dejando de ganar 20 soles por saco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado estuvo así en ese tiempo. También podría pasar que ellos esperaran 100 soles y estuviera 120 soles, entonces ganaban mucho más de lo que esperaban, ¿sí? Entonces, como siempre había esta incertidumbre, no se sabía cuánto iban a ganar, entonces ahí fue cuando apareció el mercado de futuros, ¿ya? ¿Para qué? Porque en el mercado de futuros lo que se empezaron a vender fueron contratos a futuro, ¿ya? Entonces, la definición de un contrato de futuros es comprar un bien específico en una fecha específica en el futuro a un precio establecido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Si el granjero o el agricultor empezó a sembrar su arroz y habían personas que tenían tiendas o las mismas familias, pues querían asegurar ese arroz para que cuando saliera al mercado, ese arroz ellos tuvieran la oportunidad de venderlo a un mejor precio. Entonces tuvieran la oportunidad de venderlo a un mejor precio o a un precio pactado que ellos esperaran que el mercado no les afectara o no los beneficiara demasiado. Entonces era un precio que se ponía de acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se vendía un contrato, ¿ya? Por ejemplo, una persona decía, ok, tú vas a sacar tu cosecha, en tu cosecha el saco, te voy a pagar 100 soles por cada saco, ¿sí? No importa si el precio del saco después en el mercado está a 80 o 90 soles, no, ya pactamos que por ese contrato yo te voy a pagar 100 soles por tu saco, ¿ya? Entonces, si el mercado subía de precio, pues ellos igual lo vendían a 100 soles porque tenían un contrato. Entonces, eso eliminaba la incertidumbre que tenían los agricultores, los granjeros al momento de que su producto salga al mercado. Entonces, después de un tiempo, estos contratos o con los avances del mercado financiero, los contratos de futuro fueron aplicados al mercado financiero y se crearon contratos de petróleo, del oro, de la plata, de mercados y de índices bursátiles como lo son el S&P 500, el Nasdaq. Entonces ahí llegaron ya los contratos, pero el concepto del contrato de futuros fue en el cual se establecía un pacto para poder vender el producto sin asumir tanto riesgo, ¿sí? Entonces, ese es el mercado de futuros en sí, ¿sí? Se venden contratos a un precio específico en una fecha específica en un futuro. Entonces, como existe esa naturaleza, los contratos vencen, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar. ¿Qué son los futuros E-mini? Porque nosotros no vamos a trabajar con contratos grandes, ¿sí? Vamos a trabajar con contratos más pequeños. Hay futuros E-mini y micro futuros. Sí, los micro futuros son aún más pequeños. Pero nosotros vamos a trabajar con mini y con micro también, pero al inicio dependiendo de las personas. Las personas que quieren empezar con compañía de fondeo pueden empezar con minis, que hay un poco más de ganancia, donde puedes generar buenos ingresos. Pero si tienes una cuenta o un capital pequeño,
Entonces tú vas a poder empezar con microfuturos, ¿sí? Para que si quieres empezar con tu capital propio y no quieres arriesgarte mucho, pues puedes empezar con microfuturos. Con una cuenta de 200, 300, $500, puedes empezar con microfuturos, ¿sí? En el E-mini sí necesitas mucho más dinero, 5,000, $10,000. Entonces, por eso es que acudimos mejor a las pruebas de fondeo, porque con $300 podemos adquirir o entrar a adquirir y tomar una cuenta de $50,000 o $2,000, que serían los reales, ¿sí? Entonces, podemos acceder a ese capital, ¿ya? Y desbloquear varios contratos. Ya vamos a hablar más adelante. Entonces, al principio solo existían contratos de tamaño completos, ¿sí? Que se transaban en los pisos de grandes comisionistas de bolsa. O sea, las personas normales no podíamos acceder a esos contratos porque eran demasiado grandes, ¿sí? Los contratos de futuro costaban cientos de miles de dólares. Entonces, para poder acceder a un contrato de futuro completo, tú tenías que depositar cientos de miles de dólares o te costaba cientos de miles de dólares. Entonces, solamente los grandes inversionistas tenían la capacidad de involucrarse en este mercado. Entonces, conforme pasa el tiempo, los futuros E-mini fueron creados, ¿sí? Los cuales se aplicaron estrictamente a acciones, a índices y a la gran cantidad de commodities, que son, por ejemplo, el trigo, el petróleo, este, todo lo que sea materia prima, ¿sí? Por ejemplo, los futuros E-mini son esencialmente la versión mini de los grandes contratos de futuro, ¿sí? Por eso es que ahora nosotros tenemos acceso a esos contratos, ¿sí? Y solo pueden transarse electrónicamente, ¿sí? No hay una fuerza física, sino todo es electrónicamente mediante los brokers, los programas como por ejemplo NinjaTrade. Sí, que NinjaTrade también puede ser un broker. Entonces, esta E en inglés es I, entonces es el E-mini, Electronic Mini, ¿sí? Entonces, permite a los traders comprar un contrato a un valor o un precio del bien un poquito más reducido, por así decirlo, es mucho más reducido, ¿sí? Entonces, nos permite a nosotros, las personas normales, poder acceder al mercado, porque no nos piden mucha garantía, no nos piden tener tanto capital como los cientos de miles de dólares que pedían un contrato normal. Entonces, cuando se compra un contrato en un precio establecido, el valor del índice o del contrato se apreciará o se va a devaluar, ¿sí? Dependiendo de las posiciones que nosotros tomemos, ya sea compra o venta, ahí se establecerá nuestra ganancia y veremos nuestra ganancia o nuestra pérdida, ¿sí? Entonces, mira, los contratos no compramos algo físico, ¿sí? En un contrato no compramos algo físico, algo tangible, sino simplemente compramos un permiso virtual para mantener el valor de un índice, ¿sí? Entonces, es un contrato futuro y como es un contrato futuro, tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Entonces, entonces vamos a hablar un poco más de lo que son los contratos, pero ya saben o ya tienen la idea de lo que es el mercado de futuros y el mercado mini. Y vamos a hablar también un poco del mercado de microfuturos. ¿Ya? Entonces, hablemos más del mercado que vamos a estar operando. El E-mini SP500. ¿Ya? Es un contrato de futuros sobre índices bursátiles que cotizan en la Bolsa Mercantil de Chicago. El instrumento de futuros se basa en el índice o este instrumento, el E-mini SP500, se va a basar en el índice bursátil del Standard Poor's 500, ¿sí? ¿Qué es el Standard Poor's 500? El Standard Poor's 500 es un índice que compone o donde está integrado todas las 500 organizaciones de mayor capitalización de los Estados Unidos o las 500 empresas con mayor capitalización en el mercado bursátil de los Estados Unidos, ¿sí? Se introdujo en 1997 cuando el valor del contrato del SP500 se volvió ya demasiado grande para un inversor promedio, ¿sí? Entonces, cuando ya se volvió demasiado grande, ya mayormente la gente ya no podía comprar, o habían inversores que sí tenían antes la capacidad de comprar, pero este contrato creció tanto que ya se les hizo hasta a esas personas que podían en ese momento tener la opción de comprar, se les hizo demasiado grandes. Entonces solamente quedó reservado para grandes instituciones o fondos de inversión. Entonces,
tenía que tener muchísimo capital. Entonces, una solución a eso fue crear los mini contratos, ¿sí? Los pros de operar mini SP500, que entramos con menor capital, que tiene un gran volumen de inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen muchísimas personas interesadas en operar este contrato, entonces van y generan gran volumen, ¿sí? Entonces tenemos gran número de órdenes, gran número de transacciones en el día, entonces hay buenos movimientos del mercado, entonces siempre está activo este índice. Entonces, siempre, todos los días podemos entrar y buscar una oportunidad para hacer dinero en este mercado, ¿sí? Es fácil de aprender y de transar. ¿Por qué? Es fácil de aprender porque es un mercado que todo el tiempo está ahí y que podemos registrar todos los movimientos y hacer un backtesting, que es hacer un análisis de todo lo que ha ido ocurriendo antes para poder entender el mercado, ¿sí? Entonces, fácil de aprender, ¿por qué? Porque hay muy pocos movimientos erráticos, ¿sí? Normalmente, el mercado, por ejemplo, el mercado de Forex es un poco más difícil, es un mercado más volátil, entonces van a haber muchos más movimientos o van a haber muchísimos bancos, muchísimas instituciones que van a ir a manipular el precio a cada rato. Entonces tenemos que estar adaptándonos a esas manipulaciones y encontrar. Pero acá en el contrato del mini SP500 hay menos volatilidad que en esos mercados y hay menos manipulación. Entonces, son ciertas instituciones que salen en determinados momentos del día, determinadas horas que normalmente podemos ya detectarla a qué hora empiezan a actuar estos inversionistas que siempre o tienden a actuar en esas horas y tienden a hacer ciertos movimientos para entrar. Tienen unos ciertos patrones en los que entran al mercado ellos mismos. Entonces ya sabemos más o menos identificarlos y son siempre los mismos que entran. Entonces, por eso hay pocos movimientos erráticos y el mercado se puede desarrollar de manera más normal, más tranquila, ¿sí? Entonces, para nosotros es mejor y más fácil adaptarnos primero a operar en el mercado del SP500, el futuros, y después ya pasarnos a Forex, ¿sí? Donde podemos encontrar alta volatilidad y además ya tenemos un capital amplio para poder operar más Forex, ¿sí? Por ejemplo, también las pruebas en Forex demoran mucho más tiempo, 1 o 2 meses, que son obligatorios o son varias fases que tienes que pasar. En cambio, en una prueba para el mercado de futuro lo puedes pasar en 10 días, ¿sí? Si tienes los conocimientos y lograses estar en el mercado y entrar y tener la paciencia y respetar tu plan de trading. Entonces puedes operarlo o puedes demorarte 1 o 2 meses, pero no te exigen más fases una vez que pasas la primera prueba. En cambio, en Forex sí, sí es un poco más difícil. No es imposible, pero es un poco más tedioso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar cómo se compone el mercado de futuros o cómo se dan los movimientos. En el, hablábamos, por ejemplo, en Forex, que en Forex había los movimientos del cuarto decimal se llamaban pips, ¿sí? Acá lo que no se va a llamar pips, sino vamos a tratar con ticks, ¿sí? Acá los movimientos se les conocen con ticks. Los ticks vienen a ser el movimiento mínimo del precio, ¿sí? En este caso, en el SP500, por sus siglas ES, que vienen a ser las siglas que le da los programas o como se le conoce en el eso es, esta es su abreviación, ¿sí? Van a ser sus letras simplificadas del contrato del mini SP500. Entonces, siempre que lo vamos a buscar como S. Entonces, vamos a encontrar y vamos a decir que estamos hablando de este índice, ¿sí? Entonces, hay 4 ticks por cada punto, ¿sí? Punto se le conoce un punto a $1 de movimiento, ¿sí? Entonces, si hay 4 ticks de movimiento, entonces un punto, un punto es igual a $1, ¿ok? Entonces, si hay 4 ticks, ¿cuánto sería el movimiento mínimo? Sería $0,25, ¿sí? Ese sería el movimiento mínimo del mercado. Entonces, podríamos decir que se mueve 0,25, luego 0,50, 0,75 y $1. Pero vamos a ir a la pizarra para poder explicarlo mejor.
¿sí? Para que puedan entenderme mejor un poco esto. Ya, estamos acá en la pizarra. Entonces decimos que en el SP500, la variación mínima del mercado se le conoce como TIC, ¿sí? Y el SP500 se va a mover por 4 ticks antes de pasar al cambio de $1. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos en 4.000, el precio del SP500 en 4.000, para que llegue a 4.001 o para que llegue a 3.999, va a pasar lo siguiente. Que el mercado va a tener que subir un tick o 2 ticks, 3 ticks y recién en el cuarto tick ya estaría en este movimiento, en este mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a subir 4.000.25. Ese va a ser su movimiento mínimo del mercado. Después va a volver a subir a 4.000. Debería hasta escribirlo, ¿no? Pero bueno, ya. 50. Después a 4.075. Para recién llegar a los 4.001. ¿Sí? Entonces, la variación mínima se le conoce como TIC. Uy. ¿Qué pasó? Ya, la variación mínima se le conoce como TIC. ¿Ok? Entonces, cada vez que vemos que se mueve el precio $1 o 4 ticks, decimos que es un punto. ¿Sí? Un punto equivale a 4 ticks de variación del movimiento. ¿Ya? 4 ticks. Entonces, por ejemplo, el mercado de acá puede subir o puede bajar. 1, 2, 3 y 4 ticks. ¿Sí? Entonces, va a pasar lo mismo acá. 3.999.25. 3.999.50 y 3.999.75. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el mercado se movió del 50, un tick, 2 tick, 3 tick, 4 tick, de aquí a acá hay $1 de diferencia, ¿es verdad? Entonces también hay un punto de diferencia. ¿Ya? Eso que quede claro. Un punto o es igual a $1 de variación del movimiento. Entonces, si yo digo, el precio se movió de aquí a acá, entonces hay 2 ticks que se movió el precio. Entonces, medio punto se movió. Ya, eso está más que claro, supongo. Ahora, ¿cuánto es el valor que ganamos nosotros o el precio? Entonces, decimos que un punto en el mercado va a significar un movimiento de ¿cuánto? De $1, ¿verdad? Pero no será para nosotros $1 lo que ganemos, ¿sí? Sino que en el mercado de futuros $1 o un contrato en el cual se mueve un punto va a valer $50 para nosotros, ¿sí? Ya sea de ganancia o de pérdida, ¿sí? Si hacemos una posición y vamos 4 ticks positivos, quiere decir que estamos ganando ya $50, ¿ya? Ahora, entonces, partiendo de eso, podemos decir que un tick, el precio de un tick viene a ser 12,50 centavos del dólar. ¿Sí? Esa sería la variación. Entonces, por ejemplo, en este caso que fueron 2 ticks, pues $25 fue la ganancia que se obtuvo en este mercado. ¿Sí? Entonces, siempre que pongamos esto, va a ser así, mediante un contrato. Recuerden esto, un contrato, un contrato de futuros. ¿Sí? Cuando tenemos un contrato, operamos un contrato de futuro, la diferencia de un punto o 4 ticks equivale a $50 para nosotros, ya sea ganancia o pérdida.
¿sí? La variación mínima que se va a mover el precio va a ser un tick, lo cual va a representar con un contrato 12,50 centavos de dólar, ¿sí? Entonces, si nosotros después operamos con 2 contratos, esto se va a multiplicar por 2. Entonces, cuando se mueva un punto, $1, nosotros estaremos ganando o perdiendo $100, ¿sí? Y la variación mínima va a ser por $25. Y así sucesivamente conforme vayamos agregando nosotros contratos. Por 3 contratos, 4 contratos, 5 contratos, 6 contratos, sí. Pero no podemos meter contratos a lo loco. Por ejemplo, para nosotros poder operar con estos contratos, cuando tenemos una cuenta que nosotros mismos hemos fondeado de $5,000, $10,000, podemos acceder a 1 o 2 contratos como máximo, ¿sí? Porque nos piden tener una garantía, un capital ahí reservado, que es un margen que nos van a pedir como que tengamos para demostrar que tenemos la liquidez necesaria para operar en el mercado. Entonces, no es que nos lo estén cobrando, sino que tenemos que tenerlo ahí como garantía, igual que lo mismo que pasaba en Forex, ¿sí? Entonces, pero cuando tú accedes, por ejemplo, en el caso de una cuenta de fondeo, la cuenta tiene $50,000, ¿sí? Entonces, tiene el dinero suficiente para acceder a 6 contratos, ¿sí? Entonces te permiten usar hasta 6 contratos. Entonces, posiblemente tú puedas usarlo los 6 contratos, ¿sí? Entonces, utilizando 6 contratos, pues tu punto va a valer $300. Entonces, cada vez que el precio se mueva a un punto, tú vas a ganar, o se mueva a 4 ticks, tú vas a ganar $300, ¿sí? Hay veces que el movimiento se va y nosotros buscamos operaciones de 5, 10 puntos, entonces ya sabes cuánto dinero va a haber, ¿sí? Va a ser, pues vas a poder ganar 1,500, $3,000. Entonces, pero esto nos ayuda, ¿quién? La cuenta de fondeo nos permite acceder a este potencial, ¿sí? Pero normalmente usamos 1, 2, hasta 3 contratos con una cuenta de $50,000. No arriesgamos todos los 6 contratos. ¿Por qué? Porque así como podemos ganar mucho, también podemos perder mucho, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una cuenta normalita no podemos acceder, pero con una cuenta de $50,000 sí. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? No nos van a dar los 50,000, no nos van a desbloquear los 50,000, nos van a desbloquear $2,000. Sí, es correcto, pero ante el mercado nosotros tenemos una cuenta con un valor de 50,000, entonces por eso nos permiten operar con más contratos. Entonces podemos acceder a más ganancias, ¿sí? Podemos acceder a mejores beneficios una vez que comencemos a subir la cuenta. Entonces vamos a subir la cuenta, por ejemplo, un contrato, 2 contratos, y después de un tiempo que la tengamos en 70,000, 60,000, entonces vamos a poder arriesgarnos más y subir a 3, 4 contratos, y va a ser muchísima más la ganancia, o más progresivamente el crecimiento va a ser mayor, ¿sí? Entonces, así es como se movería o como estaría pautado el precio, ¿sí? Entonces, ahora van a saber cada vez que nosotros nos referimos, ¿cuántos puntos hicimos? Hicimos 5, 10 puntos. Ah, ya sabemos cuánto. ¿Con cuántos contratos? Ah, ya, hicimos 2 puntos con un contrato, ganamos $100, ¿sí? Hicimos 10 puntos con 2 contratos, ganamos $1,000, ¿sí? Entonces, ya vamos a saber más o menos a qué se refieren cuando están hablando de puntos. O me saqué 16 ticks, me saqué 8 ticks. Entonces tú ya sabes cuánto en dinero es eso. Con un contrato, con 2 contratos solamente multiplicas y ya sabes perfectamente cómo es. Ahora, cuando tú abres una posición en futuros, te cobran una comisión que es fija, ¿sí? Para abrir una posición, solamente de aperturar una posición, entrar a la bolsa, no dejarla programada, porque si la dejas programada y no se activó, quiere decir que nunca entraste al mercado. Entonces, si no entraste, no te van a cobrar. Sí, puedes programar las posiciones que quieras, pero siempre y cuando no se activen. Cuando se activan y entran al mercado, te cobran 2.50, $2.50 entrar al mercado y $2.50 salir al mercado. Entonces, cuando tú abres una posición y la cierras, te estás incurriendo en un gasto de $5 de comisión, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta mucho esto, porque mientras más operaciones realices en el mercado, por ejemplo, hiciste 10 operaciones, ya sabes que vas a incurrir en un gasto de $50,
¿sí? Por eso nosotros tratamos siempre de hacer las mínimas posiciones posibles. ¿Para qué? Para no tener mucho gasto en comisión y poder para poder sacar los mayores beneficios, ¿sí? Vamos a, vamos a poder obtener grandes beneficios y con 2, 3 posiciones estaríamos más que suficiente. ¿Sí? Entonces, no sobreoperar, porque si sobreoperamos, no vamos, y estamos en pérdida, nos vamos en negativo y aparte incurrimos en los gastos de comisión, ¿sí? Entonces, la comisión la descuentan de la misma operación. Si nosotros, por ejemplo, sacamos $50 de ganancia y hicimos una operación, entonces incurrimos en $5 de comisión, entonces vamos a ganar solamente $45, ¿sí? Nos lo sacan de ellos mismos, de la misma ganancia, ¿sí? Y si es de la pérdida, ya nos lo sacan de nuestro balance. ¿Sí? Pues eso es lo bueno del mercado de futuros, que la comisión es fija. En Forex, por ejemplo, la comisión es variable porque por ciertas horas el mercado está un poco cobrando más. Ciertos ticks, el spread sube 1, 2 ticks, 4 ticks, 10 ticks, 20 ticks, 20 pics. Entonces hay que tener mucho cuidado con Forex porque nos cobran un poco a veces comisiones más altas. También nos cobran el swap, que es dejar la posición correr y todo eso. Acá no te cobra. Sí, hay que tener cuidado con eso. Entonces, así es como se estaría moviendo el SP500. Ahorita ya sabemos cómo se mueve, también cuánto vale cada tick. Entonces, ahora vamos a ver todo lo que son los contratos. ¿Sí? Ahora, los contratos. ¿Sí? Como les decía, como fueron creados de un acuerdo contractual para tener posición sobre un bien en un momento determinado en el futuro, los contratos y mini se vencen, ¿sí? Entonces debemos transar siempre el contrato actual, ¿sí? Porque si nosotros estamos operando en un contrato vencido, pues de repente nuestra posición se abre, pero no la vamos a poder cerrar y ahí vamos a tener problemas. Entonces es mejor operar siempre el contrato actual en el cual se esté moviendo el precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el petróleo, que es un bien de alta demanda, vence cada mes. O sea, cada mes tenemos que hacer un rollover que viene a ser un cambio de contrato, ¿ya? Entonces, este es conocido como el mes de entrega, ¿ya? Entonces, muchos otros contratos, por ejemplo, vencen por cada trimestre, ¿ya? Generalmente vencen en la tercera semana del mes que se indica, ¿sí? Entonces, los contratos que vamos a trabajar, los contratos del futuro del SP500 son marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, la tercera semana de cada mes de estos vence el contrato. Entonces, si es el mes del vencimiento, quiere decir que hasta ese mes deberíamos operar el contrato. O sea, quiere decir que si yo voy a operar el contrato de marzo, puedo estar operando desde la tercera semana de diciembre. Voy a operar diciembre, la tercera semana de diciembre, enero, febrero, hasta la tercera semana de marzo yo operaré este contrato. A partir de la tercera semana o algunos de la segunda semana de marzo ya están cambiando el contrato y se están pasando a junio. Sí, entonces marzo, abril, mayo, junio, hasta la tercera semana de junio estarían operando ese contrato. Después, pasado la tercera semana de junio, ya están operando todo lo que es septiembre, ¿sí? Entonces, así es como se van a manejar los contratos. No quiere decir que ya yo estoy en junio o en julio, entonces quiere decir que estoy operando el contrato de julio. No, estás operando ya el contrato de septiembre, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que es el mes de vencimiento, ¿ya? Por ejemplo, ahora que estamos en el mes de septiembre, estamos ya a fines de septiembre, entonces no se está operando septiembre, sino ya se está operando el contrato de diciembre, ¿sí? Entonces, NinjaTrader clasifica los contratos por los meses, por eso es más fácil encontrarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo clasificamos? El SP500, el mini del SP500 lo vamos a poner, estas van a ser las siglas siempre, ES, ¿ya? Entonces, luego ponemos guión o el espacio. En este caso, por ejemplo, como les digo, estamos operando ya lo que es diciembre. Entonces, el mes, ¿qué mes es diciembre? Mes 12, ¿sí? Guión el año 2022. Entonces, ahí estaríamos diciendo, es el contrato del SP500 con vencimiento en diciembre
el contrato de diciembre en el año del 2022, ¿sí? Entonces, ese es el contrato. Por ejemplo, si estuviéramos operando septiembre, diríamos el SP500, el contrato 09, el 2022, que vendría a ser ese contrato, ¿sí? Ya en el programa le voy a enseñar, les va a enseñar cómo hacer el cambio de contrato, que solamente es fácil, solamente editas el contrato actual y le cambias el número del mes, ¿sí? Solamente el mes lo cambias y le das enter y se actualiza todo el nuevo contrato. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que son las ventas en corto. ¿Ya? En el mercado de futuros, como yo les decía, les hacía la aclaración de la diferencia de acciones, que en acciones solo ganábamos, en el mercado de acciones puro, ganábamos cuando el mercado subía. ¿Por qué? Porque nosotros comprábamos una acción en un precio determinado. Entonces, cuando el precio subiera, ganábamos ese dinero. Entonces, acá como no compramos algo físico, compramos un contrato, podemos hacer préstamos. Entonces, existen estos préstamos de contratos. Entonces, te voy a explicar cómo es que se gana dinero en una venta en corto, ¿sí? Entonces, cuando el mercado cae, ¿ya? Entonces, el mercado de futuros se puede hacer dinero cuando el mercado sube o cuando el mercado baja, ¿sí? Es un concepto ajeno para muchas personas, pero es fácil de entender. Digamos que usted quiere vender la nueva consola de videojuegos que salió en Estados Unidos, por ejemplo, el PlayStation 5, ¿ya? Y está a $1000 cada consola, ¿ya? Entonces, yo veo que a usted le quedan 10 unidades de consola. Tú tienes 10 unidades de consola, todavía no las vendes. Entonces, y por información, yo sé que en unos meses adelante, o un mes adelante, o unas semanas adelante, alguien las va a estar vendiendo a $800 o el mercado va a caer y se van a estar vendiendo en $800. ¿Ya? Entonces, antes de que el precio baje, yo te pido que me prestes tus 10 consolas, ¿sí? Ojo, tú me estás entregando 10 consolas, no me estás entregando dinero en efectivo, ¿sí? Me estás entregando 10 unidades del PlayStation 5, ¿ya? Entonces, yo las vendo en el mercado, por ejemplo, las vendo a 900 para que me la compren rápidamente, porque está a 1000, doy una oferta, la vendo a 900, ¿sí? Entonces, luego de comprar, y luego voy a comprar las consolas a 800 cuando el precio baje, ¿sí? Y luego te las devuelvo, tus 10 consolas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo gané vendiendo las 10 consolas en $900, me saqué $9000, ¿ok? Consolas que no eran mías, las vendí y saqué un precio de $9000. Tenía $9000 en efectivo, ¿ok? El mercado, el precio de las consolas bajó a $800, como ya le habíamos dicho. Entonces yo las compré de nuevo. Salí al mercado y compré 10 consolas a un precio de $800. Entonces yo me gasté $8000, ¿sí? $8000. Entonces, luego que compré esas 10 consolas, te devolví tus 10 consolas que me prestaste, ¿sí? Y yo me obtuve una diferencia, una ganancia de $1000. Es así como funcionan las ventas, ¿sí? O irse en corto en el mercado de futuros. Tú me prestas, yo las vendo. Por ejemplo, en ese caso también podía haberlas vendido a $1000, ¿sí? Si encontraba un comprador, la vendía a $1000, esperaba que el mercado cayera, las vuelvo a comprar, te devuelvo a ti y yo me quedo con la diferencia, que viene a ser ganancia o beneficio, ¿sí? Eso es lo que hacen los brokers. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos prestan los contratos de futuro y cuando están precio más abajo, los vendemos y luego se lo entregamos, ¿sí? Y nos quedamos con la diferencia que viene a ser la ganancia, ¿sí? Entonces es como si en un futuro yo lo hubiera comprado más barato y te devuelvo y me quedo con la diferencia. Ese es el concepto de cómo nosotros ganamos en el mercado de futuros cuando el precio cae, ¿sí? No es a lo loco, sino que se hace un préstamo de algo que nosotros no tenemos, pero en el mercado existe, entonces hacemos ese tipo de jugadas o se interpreta como ese tipo de jugadas para hacer la, la ganancia cuando el mercado cae. Entonces, esa es la definición de cómo ganar cuando el mercado cae, ¿sí?
Ahora, las gráficas, llegamos a la parte de las gráficas de ticks, que vienen a ser las gráficas de transacciones, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de las gráficas de velas, ¿verdad? Y estábamos acostumbrados a ver la gráfica de velas. Pero ahora vamos a utilizar unas gráficas un tanto más avanzadas, ¿sí? No, hay muy pocas personas que estén trabajando con gráficas de ticks todavía. ¿Por qué? Porque son unas gráficas que solo las enseñan en algunos lados, entonces no están tan abiertas al público. Entonces vas a ver, la mayoría de personas que estén operando con estas gráficas habrán estudiado de una academia en Colombia, ¿sí? De una academia en específico en Colombia en las cuales todos aprendimos a usar estas gráficas de ticks, ¿ya? Entonces, estas gráficas de ticks son más avanzadas y fueron programadas o fueron enviadas a diseñarse por ciertas personas. Entonces, son pocas las personas que van a trabajar con gráficas de ticks hasta el momento. Bueno, más adelante van a haber más personas que puedan trabajar y que puedan enseñar las gráficas de ticks, ¿sí? Entonces, hasta el momento, al menos acá donde estamos dictándola, no conozco gente que esté trabajando con gráficas de ticks, al menos acá en Perú. Ya. Entonces, las gráficas más comunes de la bolsa se representan en eje de precio y tiempo, como lo son las gráficas de vela. Si, por ejemplo, utilizamos velas de 5 minutos, se dibujará una vela cada 5 minutos, como yo les había comentado. O si establecemos velas de 1 minuto, cada minuto se va a ir generando una nueva vela, ¿verdad? Pero esa vela va a durar ese rango de precio en ese determinado momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo la información que voy a tener, ¿cuál va a ser? Que en esos 5 minutos el precio estuvo, por ejemplo, si es una vela verde alcista, abrió acá, cayó un poquito, estuvo fluctuando el precio, subió hasta este máximo y terminó cerrando acá, ¿sí? Entonces, quiero decir que solamente voy a ver esta vela en esos 5 minutos. Esa va a ser la información que yo tenga, ¿sí? La máxima información que me pueden dar las velas es que en ese momento pasó esto, ¿sí? Yo lo interpreto de esa manera y puedo entender que eso pasó en el mercado, ¿sí? Entonces, para trabajar unas gráficas de velas, vamos a tener que esperar que se generen un gran número de velas para que me generen patrones o me generen mis entradas o se acerque a cierto punto del mercado donde nosotros podamos efectuar nuestras operaciones, ¿sí? Entonces, va a tener que pasar, por ejemplo, 1, 2, 5 horas del mercado en desarrollo para poder analizar las velas, ¿sí? O vamos a tener que esperar todo ese momento para que se generen los movimientos del mercado. Entonces, es por eso que vemos los patrones. Ya. Pero, ¿qué pasa con las gráficas de ticks? Las gráficas de ticks son gráficas de transacciones, o sea que va a aparecer ya no por tiempo, sino por transacciones, las barritas estas, ¿sí? Entonces, una gráfica de ticks refleja periodos de inactividad, ¿sí? El paso del tiempo no es importante en las gráficas de ticks. Los ticks proporcionan información real del mercado, información más sensible del mercado, ¿sí? Van a registrar cada operación o cada transacción que se genere. Por ejemplo, si se ejecutó una compra o una venta, es volumen, entonces es transacciones, son transacciones, compra o venta, la gráfica de TIC la va a ir registrando, el precio se va a ir moviendo y va a ser sensible a cada una de las transacciones que se van ejecutando. Por ejemplo, si empezaron a entrar muchas órdenes de compra o muchas órdenes de venta, el precio va a ir, con cada orden va a ir moviéndose, va a ir completando, va a ir haciendo oferta y demanda y se va a ir reflejando en el precio, ¿sí? Entonces, ¿por qué usamos las gráficas de TIC? Porque es una gran manera de ver múltiples oportunidades en el mercado, ¿sí? Porque me registra muchísima más información. Por ejemplo, esto es una gráfica de TIC. Una gráfica de TIC comprende el mínimo, el máximo, el cierre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros vamos a establecer en el mercado, por ejemplo, 610 transacciones, en este caso, en un caso específico. Entonces, cada vez que ocurran 610 transacciones, ya sea una compra, una venta, así, y si ocurran 610 transacciones, va a saltar una nueva barra, va a saltar una nueva barra. Entonces, ¿cuál es la diferencia
con la vela. Por ejemplo, en una vela pueden ocurrir en esta vela 5.000 transacciones, 10.000 transacciones, 100.000 transacciones, pero no van a ser registradas, ¿sí? No van a ser registradas como transacciones. Entonces, no importa si esta vela tiene 10 transacciones o esta vela tiene 100.000 transacciones, se va a ver de la misma manera, ¿sí? O va a ser solamente una vela. Así tenga 10 transacciones, una transacción, 1.000 transacciones o 10.000 transacciones, solo vamos a ver un solo movimiento, ¿sí? O se va a registrar solamente la información de una vela. En cambio, acá no. Acá cada vez que se generen 610 transacciones, el mercado va a ir registrando, ¿sí? Ahora van a entender cuál es el concepto de esto. Por ejemplo, supongamos que nosotros ponemos en eje de tiempo fácilmente en el mercado, esto puede ser 5 minutos, ¿sí? Ya, vamos entonces a analizar una vela o vamos a generar una vela. El mercado va a ser alcista, ¿sí? Entonces, supongamos que el mercado abrió en este instante, ¿sí? Aquí se da la apertura y aquí se da el cierre. Vamos que aquí se da el cierre, ¿ya? Aquí se da el cierre. Entonces, si aquí se da la apertura, si aquí se da el cierre y aquí se da la apertura, entonces ese sería el cuerpo de la vela en 5 minutos. El mínimo sería este y el máximo sería este. Y solamente tendríamos esa información, o sea, tendríamos una vela parecida a esta, ¿sí? Entonces, solamente tendríamos esa información, ¿ya? Y solamente podríamos operar, tendríamos que esperar más información para seguir operando. En cambio, ¿qué es lo que pasa con los ticks? Por ejemplo, en el ticks, en todo ese momento se ha ido registrando la actividad y, por ejemplo, mira, doble suelo, confirmación. Tenemos oportunidad de entrada. El mercado se sigue desarrollando, hombro, cabeza, hombro, confirmación y sigue desarrollándose el precio. Entonces, es más sensible a darnos más información, ¿sí? En esa vela. Entonces, vamos a poder encontrar más zonas, más puntos específicos, más niveles del precio. Vamos a poder encontrar patrones en diferentes temporalidades. Entonces, nos va a dar muchísima más información las gráficas de TICS. Entonces, vamos a poder ejecutar operaciones más precisas, ¿sí? En lugar de esperar la vela que nos va a dar información o precios más o stocks más grandes, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver el mercado de una forma más, o todo el ADN completo, por así decirlo, ¿sí? Más desglosado. Entonces, nos va a generar muchas más oportunidades de inversión, ¿sí? Entonces, no vamos a necesitar ver o estar en el mercado analizando las últimas 10 horas que pasó el mercado para poder hacer una operación, ¿sí? Sino que vamos a poder entrar y a ver en los últimos 10 minutos, 15 minutos cuál es la intención del mercado y seguir en la intención del mercado con eso. Entonces vamos a tener posiciones en las cuales vayan a durar segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, media hora, pero vamos a tener posiciones más, vamos a encontrar más oportunidades, por así decirlo, ¿sí? Por lo que tenemos más información. Bueno, entonces ahora, eso, así se verían las gráficas de TICS, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de algunos indicadores que utilizamos ya en lo que es este futuro. ¿Se acuerdan de las bandas de Bollinger? Esto es algo parecido, que vienen a ser las bandas del canal de Kengler, ¿sí? Entonces, en este canal va a estar comprendido el precio. Va a tener casi la misma teoría del promedio de los máximos, promedio de los mínimos y el promedio del precio de cierre, ¿sí? Entonces, va a tener el promedio del precio del cierre. Entonces, ahí vamos a poder encontrar nosotros la banda. Entonces, el precio va a tener la misma teoría. El precio va a estar transándose o va a estar cotizándose dentro de este canal. Ya sabemos, cuando está por debajo del canal está muy barato, entonces tiende a ser una buena opción para que las personas encuentren ese precio atractivo y entren en compras y pueda subir el precio, ¿sí? Esa es la teoría.
Cuando está muy por encima del canal de Kenneth, quiere decir que el precio está muy caro, ¿sí? Entonces, si ya está bien caro, está llegando a un punto caro, entonces algunas personas podrían verlo como un precio atractivo para hacer ventas, porque ya está tan caro que el mercado podría comenzar a caer, ¿sí? Entonces, esa es la teoría del canal, de la banda del canal de Kenneth. Entonces, nosotros vamos a tener una configuración específica para poder buscar en los puntos donde es más sensible el mercado, que está adaptado para futuros del S&P 500 mayormente. Luego vamos a tener algo que se nos mandaron a diseñar, que es la FID, ¿sí? Es un indicador, también conocido como el indicador de impulso, ¿ya? La usamos para medir el impulso. Entonces, usamos esta línea, que viene a ser esta línea amarilla, la vamos a usar para determinar la fuerza y la energía que está teniendo el mercado, ¿sí? Formas de ver a la fila es, por ejemplo, si en esta es la fila vemos, mientras más vertical la vemos, quiere decir que hay una fuerza más, está el mercado fuerte en esa dirección. Por ejemplo, acá la vemos vertical y el mercado hace esto. Miren, se puso vertical y el mercado empezó a correr fuerte. Luego la fila empezó a doblarse y a determinar que las fuerzas estaban teniendo un desgaste. El mercado dejó de correr, hizo un retroceso, empezó a crecer de manera lateral o a hacer consolidaciones para después volverse a poner de manera más vertical con intención bajista y el mercado comenzara a correr con fuerza bajista. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a indicar es la fuerza. Este es un indicador que nos va a ir midiendo la fuerza. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que la fila está comenzando a echarse o está comenzando a ponerse plana, quiere decir que la fuerza en el sentido en el que iba está comenzando a debilitarse, ¿sí? Entonces, podemos esperar que el mercado no esté o deje de tener ese impulso, esa fuerza en ese sentido. Por ejemplo, el mercado estaba cayendo y la fila comenzó a doblarse. ¿Sí? Entonces podemos encontrar que el mercado comenzó a debilitar todo su fuerza bajista y comenzó a tener unos rangos, hasta que de nuevo vimos que la fila empezó a doblarse ahora del sentido contrario, porque empezaron a inyectar ya compras y el mercado empezó a correr. Entonces, mientras más vertical esté la fila, quiere decir que tiene una mayor fuerza alcista o mayor fuerza bajista. Entonces, cada vez que nosotros notemos que la fila está muy inclinada, quiere decir que esa fuerza está muy fuerte, por así decirlo, ¿sí? Entonces que el mercado puede seguir corriendo y seguir corriendo en ese sentido. Ya cuando vemos que empieza a cambiar y que empieza a detenerse y empieza a doblarse, podemos esperar que el mercado pierda esa energía, o lo que nos indicaría es que está perdiendo esa energía, está perdiendo ese impulso y que posiblemente pueda darse un retroceso o el mercado estar empezando a consolidar, ¿sí? Por ejemplo, aquí la fila se aplana y empieza a consolidar, ¿sí? Aquí la fila corre y el mercado empieza a subir, ¿sí? Su subida. Entonces, aquí también, por ejemplo, la fila se aplanó y el mercado empezó a consolidar. El mercado estaba corriendo, se aplanó y empezó a consolidar. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No nos casemos con el indicador, pero lo vamos a utilizar para darnos cuenta cuando el mercado está empezando a tener debilidad, ¿sí? Este indicador es muy sensible a la fuerza y la energía que va entrando en precio, entonces va a ser sensible en cuanto a las transacciones que entran, ¿sí? Si entran muchas compras, muchas ventas, el indicador lo va a estar midiendo la fuerza mediante su desarrollo de este indicador. Entonces nos va a ayudar muchísimo para ver la intención del precio, ¿sí? Igual, no nos casemos con un indicador, operemos siempre con texto, pero nos podemos dar cuenta o prevenir cambios del movimiento cuando este indicador está haciendo ciertas cosas, ¿sí? Entonces ya sabemos, cuando se empieza a doblar o cuando está vertical, quiere decir que tiene mucha fuerza. Cuando se empieza a doblar, puede haber una debilidad en el impulso. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, ahí también vamos a ver la configuración de la fiel la configuración de NinjaTrader, que tienen que verlo antes de que empiecen ya a analizar el mercado del S&P 500. Ahora,
Después de esta clase vamos a hablar todo lo que es metodología Wyckoff, que viene a ser ya una forma de operar que tienen, que nos dejó Wyckoff, Richard Wyckoff. Entonces, vamos a cerrar la clase hasta aquí y vamos a esperar ya la metodología Wyckoff, ¿sí? Entonces ya sería casi la última parte de la mentoría, entonces la metodología Wyckoff, ¿sí? Entonces, esperen la próxima clase, vean y repasen todos los conceptos del SP500, entiendan mucho lo que es el mercado de futuros y también los indicadores que vamos a tratar. Sí, más adelante van a ver ejemplos o cuando estemos operando van a ver cómo funciona la FIEL, cómo funcionan los indicadores que nosotros usamos y todos los indicadores que usamos no son indicadores para generar entradas, sino que usamos indicadores para ver la actividad del precio, para ver los promedios de los precios y saber más o menos en dónde podría estar el mercado o dónde debería el mercado estar trazándose de manera normal o de manera cotidiana, ¿sí? Entonces y también indicadores para ver el impulso y la energía, la fuerza del mercado, ¿sí? También ahí vamos a ver el volumen, que también vamos a usarlo bastante para detectar los grandes inversores, ¿sí? Entonces ahí esperen la otra clase y espero que estén repasando y estén enviándonos al correo. Al correo nos estén enviando todo lo que es sus análisis, ¿sí? Sin nada más que decir, nos despedimos.